Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada. Una jornada que está con nosotros Anagán, cuyo presidente Alberto Sainz está aquí, que colabora para que se pueda realizar esta jornada que va a hablar de tendencias, oportunidades y retos de la industria. Las tendencias no las sé, las oportunidades tampoco, pero los retos vamos a tener un montón, porque la complejidad en la que nos estamos moviendo es difícil. Venimos de 2 años de pandemia. Yo creo que la industria, más bien por sectores, pero ha sufrido. Han sido 2 años duros, en los cuales muchas empresas o muchas industrias han tenido que cerrar sus instalaciones durante un tiempo, la demanda no ha sido la que tenía que ser y los márgenes tampoco han sido los que tenían que ser, ¿no? Entonces, este año que ya veíamos que parece que estamos viendo la luz, pues la cosa se ha vuelto a oscurecer. Y, a ver, no es un tema de ahora, porque ahora le echamos todos la culpa a la guerra, pero el problema viene del año pasado ya. El año pasado, todos que conocéis el tema industrial, sabéis que ha habido una subida de materias primas desorbitada, aparte de escasez en algunos otros momentos, el incremento del coste de la energía. O sea, una complejidad que ha hecho que la gestión de la industria haya sido compleja. Yo creo que el principal reto que vamos a tener las industrias o el sector industrial en estos momentos es la adaptación a las nuevas circunstancias. Esto va muy deprisa y lo que ayer era de un color hoy es de otro, y las empresas y las industrias nos tenemos que ir adaptando con la mayor rapidez posible. Esto hace que el panorama sea muy complejo. Yo creo que hay otro problema que vamos a tener en la industria, y creo no solamente en la industria, sino en todos los sectores, principalmente en Aragón, y es la posibilidad de tener los recursos de mano de obra necesarios para desarrollar nuestros negocios, ¿eh? O sea, yo llevo aquí como presidente de COE 2 meses, he intentado reunirme con la mayoría de las sectoriales y el problema común en todos los sectores es el mismo. No hay mano de obra, pero no estamos hablando de mano de obra supercualificada, que muchas veces hablamos de necesidad de perfiles tecnológicos que necesita Aragón. Estoy hablando de cualquier tipo de mano de obra. El sector de hostelería, por ejemplo, no hay camareros, no hay personas que sean capaces de rellenar esas vacantes que hay en estos momentos. El sector de la construcción necesita, en todos los puestos, necesita gente. No tenemos choferes de carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que uno de los principales retos a los que se va a enfrentar la industria y cualquier sector de la economía aragonesa va a ser el de tener la mano de obra necesaria y suficientemente cualificada para poderlo desarrollar. Yo poco más os voy a decir, simplemente darles las gracias a los ponentes, a Marta Díaz, a Carolina García y a Daniel Álvarez, que son los que os van a explicar un poquito en esa mesa redonda, un poquito cómo ven ellos la situación industrial. También darle las gracias también a Alberto, nuevamente, como presidente de Anagán, por la colaboración para que se pueda realizar esta jornada. Y pediros disculpas porque no me puedo quedar, porque tengo una reunión, nos han citado en la Diputación un poco para ver un poco cómo está el panorama, que no sé qué vamos a arreglar nosotros, porque nosotros difícilmente lo tenemos, pero vamos, por lo menos intentaremos decir algo. Sabéis que supongo que nos hablarán de las medidas estas que habló ayer el presidente del Gobierno y que hoy se tienen que desarrollar en el Consejo de Ministros, que por la pinta que tienen no apuntan muy allá, o sea, porque al final parece un poquito pequeños parches que por intentar tapar un poquito el problema, ¿no? Pero los grandes cambios estructurales que hay que hacer en este país, yo creo que no se van a hacer porque, a ver, ayer me hacían una entrevista y me decían que qué medidas podía haber. Yo siempre les digo que cuando en una empresa tenemos problemas, lo primero que miramos es reducir los gastos. Y aquí nadie mira por reducir los gastos. Yo creo que el Gobierno tiene una oportunidad inmensa para intentar que el gasto público sea un poquito más eficiente. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos y a base de recaudar más no se va a solucionar el problema. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos cuentan, nos iremos contando y desde COE intentaremos
pues que la situación nos afecte lo menos posible o poner las condiciones mejores posibles para que las empresas aragonesas sean cada vez más competitivas. Pero el tema no apunta muy bien, ¿eh? Bueno, os dejo con Alberto. Muchas gracias por vuestra asistencia y, bueno, siento no poder quedarme en la jornada. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, primeramente agradecer lo que es ACOE y sobre todo pues en la persona de Miguel Marzo, lo que es la posibilidad de que nos haga pues el ser partícipes también en la jornada de hoy. Yo creo que esta jornada de hoy tiene que ser un poquito de inflexión para pues descubrir lo que nos puede ocurrir realmente si no tomamos las medidas adecuadas en todas las empresas. Al final es un mercado todo mucho más competitivo en todos los aspectos. Más competitivo realmente tanto lo que es el sector primario como el industrial o el servicios. Considerando, por ejemplo, que en Aragón al final el sector servicios paulatinamente va minorando lo que son todo pues el volumen de negocio que tiene y siendo el industrial ya prácticamente el que al final tiene una tercera parte con un 33% de lo que es del PIB de Aragón realmente. Esa competitividad nos tiene que hacer ser no solamente lo que estamos haciendo por los últimos años a nivel local y nacional, sino que todas las empresas lo que deberemos hacer ya también es, en un mundo tan globalizado como el que tenemos, es internacionalizarnos. ¿Por qué? Pues porque al final ya la misma pandemia nos hemos dado cuenta de que todas las empresas que han estado realmente también ya vendiendo al resto de países son las que mejor han sostenido realmente su producción. Al final, este mundo tan global, lo que tenemos que hacer ya, tener las miras mucho más amplias y ver, al final en España tenemos 46 millones de habitantes y tenemos que mirar ya pues, países colindantes, pero el resto de países. Luego ya también, yo creo que también las empresas lo que tenemos que hacer es ya una transformación ecológica. Cada día nos están mirando la sociedad, ya no solamente la administración pública, sino la propia sociedad nos mira quién somos, qué empresas somos ya más ecológicas, o bien con una eficiencia energética, o bien tomando realmente decisiones para no contaminar tanto. Eso nos va a hacer el que la gente, pues esa toma de decisión a la hora de comprar un producto se decantará más por una empresa que sea más ecológica que una que no lo sea tanto, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que ha dicho ya también Miguel. Miguel realmente tampoco me deja mucho sitio porque ha explicado prácticamente, ha dejado un panorama donde realmente ha explicado todo a la perfección, que es sobre todo el gran problema que tenemos todas las empresas en lo que es el personal, sobre todo el personal con formación. ¿Por qué? Pues porque cada día esa retención de talento que tenemos en las empresas va a ser más vital. Vital en el sentido de que si tú no lo tienes, al final la competencia se te lo lleva, ¿no? Pero esa formación tiene que ser continua y tiene que ser realmente donde todas las empresas mayores esfuerzos tenemos que hacer. El problema del personal es lo que decía Miguel, es que no se encuentran personal, pero para muchos de cualquier tipo de trabajo prácticamente. Antes, pues, camareros, por ejemplo, o camioneros. Es que ahora mismo es imposible conseguir buenos profesionales en muchos de los sectores. Ya no sé, luego ya también todo el tema de ingenieros, arquitectos. Claro, el tema de la pandemia ha hecho de que mucha de la gente emigre fuera de España por tener pues, mejores salarios o mejores condiciones de trabajo. Pero yo creo que ya hay que dejarles a los ponentes, que seguro que tienen mucha mayor experiencia y conocimientos. Muchas gracias y damos por comenzada la jornada. Bueno, buenos días a todos. Voy a comenzar. Los ponentes, si queréis ir subiendo... y entonces yo os voy presentando, ¿de acuerdo? Muchos de vosotros ya conoceréis tanto a Marta como a Carolina como a Dani Álvarez.
pero voy a hacer un pequeño currículum de cada uno de ellos para que sepáis dónde nos situamos. ¿No se oye bien? Vale, ok, perfecto. Marta, que es la primera persona que está aquí a mi lado, aparte de ser una apasionada al hockey de hierba, como hablábamos antes, es ingeniera industrial de formación. Aparte de trabajar, ¿no se oye? Perdón. Aparte de trabajar como ingeniera industrial en diferentes empresas que ahora os contaré, pues le ha gustado mucho, ha compaginado su trabajo con la enseñanza, con la mentorización de directivos. Ella comenzó a trabajar en empresas tan importantes como Tata Hispano, de allí pasó a directora de operaciones de Serviplan, que es una compañía de hormigoneras, y actualmente está en Fábrica de Estructuras Industriales de Monzón, que es una empresa que se dedica sobre todo a la fabricación de pasarelas de embarque para puertos y aeropuertos. Carolina, que está allá al fondo, también es ingeniero industrial. Hoy todas las personas que están en la mesa son ingenieros industriales y además las dos mujeres pertenecen a la Asociación de Mujeres Directivas de Aragón. Es un poco para que veamos el nivel que tenemos en la mesa. Carolina, como os decía, aparte de estudiar ingeniería industrial, ha trabajado en empresas como BOT, que fue su primera empresa, después Electrolux Zanussi, después Bosch Automotive y actualmente está en HMY. Si os dais cuenta, es un nivel de empresas importantes y que todos conocemos. Finalmente, Dani, que por caballerosidad te he dejado el último. Bueno, muchos quizá no, o algunos quizá no lo sepáis, pero fue jugador profesional de baloncesto durante 10 años, jugando pues, en el antiguo CAI Zaragoza, en el PAMESA Valencia y en diferentes equipos. Es también ingeniero industrial, completó su formación en ESADE, y comenzó trabajando en Selcom, donde estuvo un par de años. De allí pasó al Grupo Picolín, donde ha trabajado en diferentes puestos. Primero fue director de compras de Picolín, luego fue responsable de desarrollo de negocio en Países MENA y finalmente su actual puesto, donde ya lleva 8 años trabajando en él, es director general de Industrias Pardo. Muy bien, además eres el presidente de la Comisión Internacional de COE, o sea que eres muy conocido en esta casa. Estoy en mi casa, sí. Correcto. Muy bien, bueno, pues la forma en la que vamos a llevar esta jornada es yo haré una pregunta y ellos libremente irán contestando un poco cada uno de ellos. Espero que las preguntas hayamos acertado y sea interesante para todos vosotros lo que nos tienen que contar. La primera pregunta, y como contexto general un poco, pues por ver dónde nos situamos, yo quería preguntaros ¿cuál creéis que era la situación industrial en Aragón hace 10 años? ¿Cómo la veis ahora? ¿Y cómo creéis que será dentro de 10 años? Marta, Carolina, quien queráis. Marta. Hola, sí. Hola, buenos días a todos. Gracias por tu presentación. José Luis, y quiero agradecer por la invitación a esta jornada por parte de COE y de ANAGAN, por la organización y bueno, pues por haberme invitado. Y a todos los asistentes por vuestro tiempo, por supuesto. Bueno, contestando un poco, empezando ya entrando en materia, no quiero dar muchos datos, pero sí que creo que es importante que tengamos un par de datos en la cabeza para ver de dónde venimos y bueno, qué es lo que nos vamos a encontrar en el futuro. Si nos remontamos al año 2000, la repercusión del PIB industrial en el PIB nacional, sí, vale, en el PIB nacional era del 18,7%. Sin embargo, en 2020 hemos bajado al 14,6%. Como vemos, estamos un poco lejos de ese 20% que la Unión Europea nos puso como objetivo. Para alcanzar. ¿Cómo está Aragón? El PIB industrial en Aragón está por encima de la media nacional, como has indicado tú antes en tu presentación. Estamos en un 33%, con lo cual en Aragón sí que estamos cumpliendo los objetivos, pero la tendencia sigue la misma tendencia que el español. ¿Qué ha ocurrido durante todos estos años? Pues bueno, en el 2008 tuvimos una crisis, después de una crisis económica que duró unos cuantos años, hasta 2013, 2014, dependiendo de los sectores, pues unos salieron antes, otros aproximadamente 2015, llegando al 2018, en el cual ya empezamos a ver una evolución creciente.
¿Qué pasó? Pues que llegó el 2020 y durante la primera mitad pues hemos sufrido un fuerte retroceso provocado por la crisis sanitaria. Y desde el 2020 hasta ahora, pues bueno, hemos tenido todos los sucesos que todos conocemos, que lo único que han generado es inestabilidad en el sector. ¿Cuáles son las previsiones para 2030? Pues las previsiones para 2030 es que la industria pierda la mitad de su peso en el PIB nacional. Con lo cual, pues bueno, es un tema preocupante. ¿Qué está ocurriendo? Nos estamos desindustrializando. Pues bueno, tenemos un factor importante de desindustrialización que es la deslocalización. Sobre todo lo están viviendo las empresas que son intensivas en mano de obra porque se han trasladado a países en los cuales las ventajas competitivas en cuanto a costes pues son mejores. ¿Y por qué, desde mi punto de vista, por qué ha ocurrido esto durante estos años? Bueno, pues la industria española yo creo que tiene una serie de debilidades y no las hemos afrontado. Hemos visto que existía en el momento global, hemos visto que existía la posibilidad de salir al exterior y solucionar esos problemas saliendo al exterior y hemos hecho muchos deberes, pero tenemos todavía muchos deberes por hacer. Las debilidades. Tenemos un elevado coste energético. La política energética no es lo mejor que tenemos en nuestro país en estos momentos. Hay bajas tasas de inversión en I+D+I. El alineamiento con el sector educativo es un poco escaso, que es un tema del que yo creo que hablaremos todos sobre los perfiles profesionales que tenemos que contratar en las empresas, que son escasos. Pues bueno, ya vemos que sí, que hay un escaso alineamiento y que está generando muchos problemas en las empresas, el tema de los recursos. Y entonces, pues esto plantea muchos retos, como también ha dicho Miguel al principio de la charla. Muchos retos, tenemos que transformar nuestra industria si queremos ser competitivos y el principal reto es el aumento de la competitividad con la correspondiente reducción de costes laborales, de costes de producción y que además estamos en un momento que ya iremos hablando como complicado para reducir esos costes. Y la inversión en I+D y nuevas tecnologías es otro de los retos que tenemos y sobre todo yo creo que el más importante de todos, que por eso lo he dejado para el final, es la formación del capital humano. El talento, cuidar el talento que tenemos en los alrededores, en nuestro país y lo que sale de nuestras escuelas, universidades y los que ya tenemos en nuestras empresas. Los tenemos que cuidar y los tenemos que retener. Bueno, yo voy a añadir poco. A mí me gusta ver el tema desde otra perspectiva. Es cierto que tenemos muchísimos retos, pero creo que también tenemos en Aragón la costumbre de minusvalorarnos respecto a otros países y otras regiones. Entonces creo que es importante destacar esas cosas que nos hacen diferentes y que creo que son un valor añadido para salir reforzados de esto. No sé si sabréis que Aragón fue nombrada región industrial invitada en el Congreso de Advanced Factories que tiene lugar ahora a final de mes en Barcelona y eso ya es un reconocimiento a que alguna cosa hacemos bien y creo que eso es lo que nos tiene que ayudar a salir adelante porque es verdad que todas las áreas de mejora que ha propuesto Marta las tenemos que trabajar, pero también tenemos que poner en valor todas nuestras fortalezas. Entonces, creo que nuestro futuro no está solo en competir a nivel de costes laborales o de costes industriales. Creo que hay muchísimo más que podemos hacer y es encontrar cómo diferenciarnos, cómo aportar valor en nuestros sectores que otras empresas no aportan o añadir algo a lo que ya aportan las otras empresas. Y creo que ese es uno de los grandes retos a los que nos tenemos que afrontar, pero como decía antes, poniendo en valor lo que sabemos hacer bien, que creo que en Aragón hay muchas cosas que hacemos bien y creo que bueno, los tres somos conscientes de ello.
Yo solo por recalcar, aunque lo habéis dicho las dos, hace 10 años, ¿verdad? En el año 2012 estábamos todos tiritando, no sabíamos por dónde nos venía el sarampión, era una situación súper difícil en la industria, por supuesto también, como en la construcción y tantas otras áreas, pero yo creo que casi todas las empresas medianas, grandes y pequeñas aprendimos a salir fuera. Siempre lo decíamos, pero no lo hacíamos. Yo creo que eso sí que ha sido un éxito que hemos conseguido en general en España y en Aragón en particular, con los números que ha dado Marta de lo que pesa la industria, que una gran parte, como todos sabemos, va a la exportación. Y creo que hay pocas cosas que podamos hacer mejor que seguir manteniendo esa salud, porque en nuestro país las cuotas son las que son, la competencia seguirá viniendo y yo creo que la posibilidad de mantener ese PIB industrial, que como decías, ir a la baja por deslocalización de costos, es la de exportar y la de aportar valor añadido. Hay pocos más misterios, es muy fácil de decir y muy difícil de gestionar, pero tampoco hay muchas más recetas en ese sentido, en mi opinión. Muy bien. Habéis hablado de especialización versus producción en masa. ¿Dónde se sitúa la empresa aragonesa ahora mismo? ¿Y cómo cambiar, si hay que cambiar algo para que eso sea una ventaja competitiva? Bueno, pues ahí me voy a animar yo porque soy una firme defensora de la diferenciación. Entonces, creo que ahí realmente está el valor añadido que podemos dar. Durante años nos han dicho que teníamos que competir en costes y en el sector industrial nos hemos centrado en estandarizar procesos, en automatizar procesos, en reducir los costes laborales y creo que ha sido una muy buena estrategia. Sin embargo, creo que nuestra competitividad viene por otro lado. Los clientes, y nosotros somos clientes del día a día, necesitamos la personalización. Nadie quiere la misma silla que tiene el vecino, ni la misma cama que tiene el vecino, ni las pasarelas en los barcos tienen que ser personalizadas. Entonces yo, hablando de mi experiencia personal, que nosotros hacemos mobiliario comercial, durante años nos focalizamos en hacer aquella frutería que valía para todos nuestros clientes, porque era la que iba a optimizar su manera de manejar la fruta, de exponer la fruta, de conseguir que los clientes compraran más fruta, etcétera. Y nos equivocábamos, porque no hay una frutería ideal. La frutería, hablo de la frutería porque es lo que conozco, pero la frutería depende del proceso propio del cliente, de la manera en la que ellos tienen sus procesos internos. Entonces, cambiamos ese enfoque de intentar definir el estándar que luego adaptaríamos a cada cliente y dijimos, tenemos que conseguir hacer esa frutería personalizada totalmente diferente de unos a otros sin que nos cueste esfuerzo. ¿Vale? Es verdad que yo vengo del sector de la automoción y claro, en la automoción tú defines un estándar que vas personalizando con pequeñitas cosas para cada uno de los clientes. Eso no funciona en todos los sectores y tienes que adaptarte a esa necesidad. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiar nuestros procesos internos para que fueran más flexibles, cambiar nuestra organización para que fuera más flexible. Que cuando fuéramos a producir algo no dependiera de que tuviéramos que hacer una gran inversión en moldes para poder sacarlo adelante. Entonces, esa flexibilización de la manera de hacer las cosas nos ha ayudado, a pesar de las crisis, a adaptarnos a las necesidades. Y hoy somos más fuertes gracias a esa flexibilización. Entonces, cuando hablo de diferenciación, no es la misma en todos los sectores, ¿no? Nosotros tenemos muchísima diferenciación a nivel del desarrollo del producto. Desarrollamos el producto acorde a las necesidades particulares de cada cliente. Pero puede ser diferenciación en la cadena de suministro. Luego hablaremos de materias primas y demás. Pues, ¿cómo te diferencias para que la escasez de materias primas no te afecte? O puede ser diferenciación en la manera en la que transformas esas materias primas. ¿Qué aportas diferente a otros para que tu proceso sea más flexible? O diferenciación en la manera en la que lo transportas o en la manera en la que lo sirves al cliente. Todas estas diferenciaciones requieren una forma diferente de hacer las cosas. Y creo que ahí realmente está el secreto de la personalización. Porque cada vez más, y esto hay estudios que lo demuestran, necesitamos una experiencia única y una experiencia personalizada para cada uno de nosotros. Y la industria podemos aceptarlo o no aceptarlo, pero si no lo aceptamos es como los de Kodak, ¿no? Que al final pues casi desaparecieron, los de BlackBerry. Pues personalizamos o morimos. Pues no se me ocurre nada más que aportar. Habría dicho exactamente lo mismo. Quizás, aparte de la diferenciación, yo creo que las producciones en masa a todos nos gustan, pero es algo a la baja en nuestro sector y totalmente de acuerdo con que la customización, personalización va a ser ese valor añadido que podamos hacer, hablando de empresas aragonesas y también españolas,
El otro valor quizás que yo aportaría sería la flexibilidad, que también lo has mencionado, pero darle un poquito más de peso, ¿no? Yo, cuando viajamos por el mundo, siempre pensamos, hay un cierto complejo de que los españoles vamos un paso por detrás, pero luego te das cuenta que trabajamos, no igual, en general más, lo que somos es algo poco menos organizados, pero sobre todo tenemos una virtud que tenemos que explotar, que es la velocidad a la que nos adaptamos y lo flexibles que somos. No es un lugar común. En el norte de Europa lo hacen muy bien, pero cintura tienen muy poca y cualquier cosa la tienen que revisar 30 veces, tal, no fallarán, pero tampoco son flexibles. Yo creo que por ahí es por donde también nosotros, esa diferenciación que es muy costosa, pero que te la da la flexibilidad, es donde tenemos que hacer valer un poco nuestros activos, ¿no? Y también para eso necesitamos, desde luego, para esa diferenciación, un nivel de formación y de colaboración con los centros tecnológicos que estamos empezando, pero que ahí sí que llevamos un déficit, creo, con otro tipo de países del norte de Europa o Estados Unidos. Pues la verdad es que pienso como vosotros. O sea, voy a aportar un poquito, pues en base a mi experiencia, pero sí. O sea, las ventajas de la producción en serie las conocemos todos. Y como ha dicho Daniel, es muy cómodo trabajar en esas situaciones, pero al final lo que importa es que personalices al cliente y bueno, y lo que yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de las ventajas que tiene la producción en serie y aplicarlas a los procesos para fabricar de uno en uno y proyectos personalizados. Entonces, pues sí, tenemos que… ¿Dónde podemos estandarizar? Pues igual podemos estandarizar en parte de los procesos, en parte de los subcomponentes, pues como has dicho, en la cadena logística. Ahí es donde tenemos que aprovechar ese conocimiento que tenemos para sacarle el máximo partido y poder reducir los costes cuando estás fabricando de uno en uno. Nosotros en Estructuras Industriales de Monzón fabricamos pasarelas de embarque de pasajeros para puerto y aeropuerto. Y aunque pueda parecer lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. Los aeropuertos son prácticamente iguales, pero los puertos no. Dependen muchísimo de la geometría del barco que va a llegar, del edificio y bueno, y que el cliente de lo que el cliente te pide. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos trabajando a la vez en las mismas instalaciones con un producto que podemos fabricar en serie y con otro que tiene un diseño a medida y que cada uno es un prototipo. Son totalmente distintos. Entonces, pues la verdad es que yo creo que vamos en buena línea, lo estamos consiguiendo. Las pasarelas prácticamente de aeropuerto las estamos fabricando, hemos montado una línea de montaje y las estamos fabricando una detrás de otra y hemos conseguido parte de los procesos que necesitamos para fabricar las pasarelas de puerto, las hemos conseguido integrar. Los túneles de puerto y de aeropuerto son totalmente distintos, pero al final es un techo, unos laterales y un suelo, con lo cual, pues bueno, hemos estandarizado el método para que podamos fabricar uno de cada en la misma línea de montaje. Entonces, creo que va por ahí, por la flexibilidad, por saber adaptarte, conocer muy bien tu producto y decidir cómo lo haces para que tus costes sean los menores y dándole al cliente lo que está esperando. Y, por supuesto, que, pues eso, flexibles. Tenemos que ser muy flexibles. Gracias, Marta. Nos decías, Dani, que a veces cuando vemos empresas extranjeras nos hacemos de menos. Pero bueno, es real, lo que sí es real es que somos un país de microempresas. El 95% de España es de microempresas. ¿Cómo alcanzamos economías de escala para competir con estas empresas, sobre todo tan grandes, extranjeras? Es un tema apasionante. La verdad es que yo creo que cualquier empresario o directivo de una empresa, lo primero que debería plantearse es qué tengo que hacer para facturar el doble de lo que hoy estoy haciendo. El que factura 1 o 2 y el que factura 25 o 50. España es un país, como decías, de microempresas. Ya sabéis que prácticamente el 98% de las empresas tienen menos de 20 empleados. Y, sin embargo, las rentabilidades, el 80% están en ese 2% que tiene más de 20 empleados, para que veamos cómo pesa el autoempleo
y sin querer, por supuesto, ni mucho menos desmerecer ese autoempleo, porque es el que fija en determinados sitios rurales, la población, los restaurantes, las tiendas. Yo creo que lo que da valor añadido es la industria. La industria sí que supone, el 10% de las empresas industriales tienen más de 20 empleados, para que veáis la diferencia con lo que es la media del sector, y yo creo que eso a medio plazo es lo que puede de verdad fijar PIB, mejora y oportunidades para toda esta gente que se nos escapa, ¿no? ¿Cuál es el secreto para hacerlo? Hombre, no es para nada fácil, si no lo tendríamos todo hecho, es verdad, y no seríamos un país de microempresas. Requiere una estrategia, desde luego que yo creo que hay que tener claro, y esa estrategia yo creo que pasa por 3 ejes fundamentales, ¿no? El primero, que es muy reiterativo, es el tema de la innovación. El segundo, en mi opinión, es el tema de la internacionalización. Y el tercero, yo os diría que también es el marketing y la visibilidad. Nosotros tenemos que vendernos mucho mejor de lo que hacemos en general, en el sector que sea, ¿no? Todos estamos de acuerdo, siempre decimos, los italianos, cómo venden el aceite de oliva y cómo hacen no sé qué. Y, sin embargo, es un país de más microempresas que España, pero en ese sentido aportan más valor añadido, ¿no? Creo que el tamaño en la industria, que además es lo que más conozco, no me atrevo a generalizar en otros sectores, sí que te da esas capacidades que la pequeña y mediana empresa a veces afrontamos con mucha dificultad, ¿no? Porque te permite, cuando pasas de un cierto tamaño, los procesos de innovación son costosos y a largo plazo, y cuando uno tiene una pequeña empresa está pensando en cómo sobrevivir, no en 10 años vista. Los procesos de diversificación igual me da en mercados que en clientes, que en producto, son también costosos, y ese tamaño te obliga a hacer unos gastos que a veces, si solo piensas en el día a día, no acabas de ver. Y el tema de la financiación, que es clave para ayudar, ¿no? En este tipo de empresa, creo que también depende del tamaño de la misma. Así que dentro de las dificultades, yo creo que es lo que necesitamos a medio plazo en nuestro país para que ese PIB que contaba Marta y que me ha dejado petrificado de que esperamos en el año 2030 que siga cayendo a números, darle un poco la vuelta, porque con empresas muy pequeñitas, a pesar de la diversificación, personalización y demás, no será fácil, estará bien, pero yo creo que el tema del tamaño de las mismas es clave y es un gran desafío para la industria española en general. Sí, a mí me gustaría añadir un cuarto aspecto a lo que has comentado que me parece fundamental, que tendría que ver un poco con la colaboración. Creo que una de las formas de compensar el que seamos empresas pequeñas y no consigamos llegar tan lejos está en la colaboración, que dicho así suena un poco, da mucho miedo, ¿no? Porque de hecho las iniciativas que han surgido de colaborar en los últimos años, las empresas que participan en ellas ponen de manifiesto 2 grandes miedos: la confianza en la empresa con la que estás colaborando y el miedo a no tener una ganancia de esa colaboración, ¿no? A que el otro gane más que tú. Pero es verdad que también hay experiencias de mucho éxito. Pues Nike, ¿quién fue? Y Apple desarrollaron el reloj para deportistas, y eso fue una colaboración en la que los dos ganaron. Entonces creo que uno de los grandes retos que tenemos, o una de las oportunidades que no hemos explorado en Aragón, es el tema de colaborar entre nosotros como empresas para lograr éxitos conjuntos. Y es algo que empieza a haber ya alguna iniciativa, ¿no? Hace poco el ecosistema Más Empresa de la Fundación Ibercaja lanzó los retos de colaboración, y es verdad que tuvo muy poca participación porque tenemos miedo a colaborar, tenemos miedo a que la otra empresa se lleve un éxito que nosotros no nos vamos a llevar. Pero cuando tú hablas de la innovación, ¿no? Dices que la innovación es cara y a lo mejor las pequeñas empresas no se la pueden permitir. Creo que si nos juntamos y buscamos en un objetivo común que esa innovación nos lleve a ese objetivo, creo que somos capaces de invertir la mitad, porque al final los dos vamos a ganar, y conseguir ese resultado que necesitamos. Pero es verdad que hace falta crear un ambiente, un ecosistema, una forma en la que colaborar sea sencillo y no suponga un problema. Nosotros hemos intentado, es verdad que no es fácil, lo seguimos intentando. Como gran empresa creo que es más fácil para nosotros a lo mejor colaborar con startups que al fin y al cabo pues pueden aportarte esa flexibilidad o esa rapidez que como grandes empresas a veces nos falta.
Pero también es una gran responsabilidad, porque al final una empresa que está empezando necesita resultados, porque no puede vivir de su inversión inicial durante mucho tiempo. Entonces, ese binomio gran empresa-startup está muy bien, pero creo que también las grandes empresas en Aragón tenemos la oportunidad de colaborar, y es verdad que Pardo, HMI y Estructuras Industriales Monzón podrían encontrar un reto común y nunca lo hemos puesto en marcha. Entonces, bueno, yo lo lanzo también a vosotros, que seguro venís de empresas y que podríamos encontrar retos de colaboración que nos hicieran ser muchísimo más competitivos fuera de Aragón. Pues antes en el café hemos estado comentando que los tres éramos ingenieros industriales y que teníamos la misma manera de pensar. Y se está viendo claramente que así es. Este último punto era el que has comentado, sí, el buscar sinergias entre las empresas. O sea, sí, las grandes empresas, como dato, las empresas de más de 250 empleados tienen una productividad 76% superior a la de una empresa de 10 a 49 empleados. Y la realidad que vivimos en España y sobre todo en Aragón es que la gran mayoría son microempresas. Con lo cual, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, tenemos que colaborar, está claro, tenemos que buscar sinergias. Es complicado, me parece, pues es una forma de innovar. Pero es lo que podemos compartir el talento, podemos compartir las experiencias en transformación digital y de esa forma yo en mi fábrica, aplicando la mejora continua, digo que todas las personas, todos los días, todos los procesos tienen que aportar un poquito. Pues aquí es microempresa a microempresa, un poquito todos los días conseguiremos transformar todo el tejido. Yo creo que es fundamental que colaboremos. Pues bueno, ahí queda lanzado. A ver si pues luego miramos nosotros si podemos empezar. Hay otro punto que también, igual una forma de empezar es las grandes empresas, o sea, me parece súper importante que la cadena de suministro sea estable y que los proveedores de esas grandes empresas sean partners de ellos, de forma que yo me imagino que todos lo intentamos, pero que ayudemos a estas microempresas que están sirviendo de proveedores nuestros a que se mantengan vivos, estables, que se transformen y que consigan las economías de escala que consiguen las grandes empresas con mayor facilidad y las inversiones. O sea, yo creo que tenemos que ayudarnos y una forma de empezar podría ser esa, en la misma cadena de suministro, ir viendo todos los puntos y que no nos dejemos a nadie por el camino, sino que colaboremos en esa línea. Esa podría serlo, porque luego igual es más complicado encontrar sinergias con empresas que no tienen nada que ver contigo, pero con las que estás colaborando día a día, pues bueno, eso es algo que ya existe, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro departamento de partners, que es el responsable de desarrollar a nuestros proveedores para que todos los errores que cometimos en el pasado no los vuelvan a cometer. Entonces, creo que es una propuesta muy interesante, que a lo mejor la tenemos muy interiorizada, pero no lo suficientemente puesta en marcha. Conozco algún otro caso que también lo pone en marcha y la verdad es que son experiencias, cuando estás desde el lado del proveedor, son experiencias muy buenas. Muy enriquecedoras. Sí, se aprende muchísimo. Entonces, creo que bueno, en la medida de nuestras posibilidades tenemos que intentarlo todos. Vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar un poco de algo que en la introducción han hablado tanto Alberto como Miguel. Formación de nuestros profesionales. ¿Hoy existe realmente un equilibrio entre los perfiles profesionales que se van integrando en el sector industrial y el talento que demandan las empresas? De este sector, evidentemente. Pues yo la verdad es que creo que no existe equilibrio. O sea, que aparte de faltar camioneros, de faltar camareros, tampoco el talento que requerís lo encontráis cuando vais a buscarlo. Es que falta mano de obra de todos los niveles. Da igual, yo en mi caso no busco camioneros, busco soldadores, pero tengo el mismo problema para encontrar un soldador que para encontrar un ingeniero. Es sorprendente en un país donde tenemos el 15% de paro. ¿No estamos formando a nuestros jóvenes para cubrir todas estas necesidades? Pues yo creo que todavía no.
todavía no existe esa comunicación entre la empresa y entre la empresa y las universidades y las escuelas de formación profesional. Algo estamos haciendo mal. Cada vez hay más acuerdos, cada vez se trabaja mejor, cada vez hay más contratos, pero ahora en estos momentos hay una escasez de mano de obra tremenda y ya si te vas a las zonas rurales, como en mi caso que estamos ubicados en Monzón, Barbastro, Binefar, que es una zona muy industrial en la comunidad autónoma, el problema es mucho más grande todavía. Aquí, en Zaragoza, en la capital, tienes las universidades, claro, tienes las universidades, tienes las escuelas y entonces la mano de obra sale directamente, no tiene que desplazarse, pero el momento en el que se tienen que desplazar, pocas veces sale rentable y entonces no conseguimos atraerlo. Yo conseguir soldadores, el mundo de los oficios es tremendo, está desapareciendo completamente. O sea, por un lado tenemos el problema de los que ya tenemos, que los tenemos que conservar, es fundamental conservar ese talento, los tenemos que seguir formando para adaptarlos a los nuevos retos que nos estamos poniendo la industria, porque se tienen que adaptar. O sea, si nuestro personal, si nuestra mano de obra no se adapta mal, vamos a conseguir llegar a transformarnos. Y luego, por otro lado, es la formación de nuestros jóvenes, de cómo están saliendo. Creo que nos tenemos que acercar más todavía a las universidades y centros de formación profesional y reclamar claramente qué perfiles necesitamos. No solamente necesitamos que aprendan a soldar. Todos nos hemos dado cuenta que muchas veces la aptitud es una cosa, la actitud es fundamental y no estamos encontrando actitudes adecuadas. Hay una serie de habilidades que no se están desarrollando y es imposible que en el momento en el que se incorporan al mundo laboral se encuentren con esas habilidades desarrolladas si nunca en su vida se las hemos transmitido. El trabajo en equipo, del que todos hablamos, nunca se enseña. Yo salí de la carrera, a mí nadie me había enseñado a trabajar en equipo y me parece fundamental. Me parece fundamental que trabajemos en equipo para conseguir salir adelante, para conseguir todos los retos que nos pongamos en las empresas. Y eso no se está enseñando ni a nivel de primaria, ESO, bachiller, o sea, si recorres, no se está enseñando en ningún sitio. Nos estamos enfocando en que aprendan como aprendíamos nosotros. Y el mundo está cambiando y nuestros jóvenes también. Y nos tenemos que adaptar también a ellos y los tenemos que formar como nosotros que tenemos la visión, tenemos que transmitir esa visión para que lleguen y se puedan incorporar en condiciones al mundo laboral. Es un tema muy complicado, pero yo creo que es el mayor reto que tenemos. Me parece súper complicado. Yo por lo menos lo estoy viviendo en Monzón. Aquí tenía problemas para encontrar personal, en Monzón es tremendo y creo que es importante que además retengamos el talento, que lo valoremos y que, bueno, esto. A ver, yo te diría que no hace falta irse a Monzón. En la Muela, 17 kilómetros de Zaragoza, tampoco la gente quiere subir la cuesta, sean soldadores o sean ingenieros, y supongo que en Cariñena será parecido también. Y es de bajada casi. Y es de bajada, ¿verdad? Yo apuntaría una cosa que es un hándicap para las pequeñas y medianas empresas industriales en Aragón, que es una gran fortaleza como región, pero nuestras grandes empresas, tipo Las Balay, tipo Lecitrailer, tipo Opel, generan en las pequeñas y medianas empresas, yo creo, una complicación adicional a lo que es encontrar personal cualificado, que ya de por sí no es abundante, entre unirte a empresas de ese nivel y al siguiente escalón, ¿no? Yo creo que hay desde temas de prácticas hasta temas de soldadores, hasta temas de gente que trabaja en la universidad y que luego intentas contratar. Joder, es una competencia muy complicada. No sé si lo vivís vosotros también en vuestro día a día, pero esos grandes monstruos que tenemos en la región penalizan un poco la posibilidad de esa poca personas cualificadas en lo que querríamos en la parte industrial. A ver, yo estoy respaldado por dos figuras mujeres ingenieras, pero todos somos conscientes que eso no es lo normal. Y de hecho sé que están haciendo desde la asociación directiva, es una, María Domínguez, ¿verdad? Y otras, una acción importante para animar al personal femenino a que se meta en las empresas industriales y técnicas
porque perdemos una parte de esa posibilidad cuando se centran probablemente en otras carreras o en otras ideas de futuro que no son las industriales. Y que yo creo que hemos demostrado con los datos que son lo que más población asiente y en lo que más deberíamos estar trabajando todo el país de cara a largo plazo. Esa dualidad, ¿verdad?, que tiene en Alemania del FP trabajando y a la vez que estudiando, que queremos emular y que en el País Vasco yo creo que han tenido un cierto éxito, desde luego más que en el resto de España, es algo que deberíamos trabajar, las colaboraciones con la universidad. Eso es más fácil, en mi opinión, que diversificar, que inventar un producto nuevo, que entrar en otros países, y eso sí que no deberíamos poder permitirnoslo no hacer. Y sobre todo, sensibilizar a los jóvenes en que, bueno, uno puede querer lo que sea. Siempre nos dicen nuestros padres, oye, haz lo que quieras, digo, porque oye, lo importante es que trabajes en algo que te guste. Sí, pero al final tiene que ser algo que te guste y que tenga futuro y que la economía y la vida vaya hacia allá. Predico en el desierto, tengo 2 hijas y no he conseguido que se metan en el área industrial, ¿no? Pero no será porque no les he dado bien en la cabeza, ¿no? Bueno, reforzar esa idea de que existe esa falta de sintonía, ¿no? Digo, que viene de muy lejos y que costará, pero que eso sí que, en mi opinión, creo que es más fácil y creo que todos, desde COE, como decía Miguel Marzo, hasta la universidad y las propias empresas, estamos hoy muy sensibilizados en colaborar más, cogiéndote la palabra también antes del tema de la innovación y demás, para que esto sea un hecho y que no sea por no colaborar en ese sentido que no tengamos personal cualificado. Yo voy a añadir poquito, porque la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Tenemos los mismos problemas. Voy a decirte que yo vengo de una familia grande, somos 4 hermanas y un hermano, y somos los 5 ingenieros, con lo cual rompemos un poco la norma, pero es verdad que cada vez, pero ya no solo entre las mujeres, yo creo que también entre los hombres hay cada vez menos vocaciones tecnológicas. Y lo que es peor, yo creo que a las familias les cuesta hacer atractivas a sus hijos la formación profesional técnica. Al fin y al cabo, las profesiones técnicas suponen también que somos un país desarrollado y que no haya esa atracción hacia este tipo de profesionales creo que es preocupante para los que hoy estamos en la industria y nos gustaría seguir allí durante mucho tiempo. Pero ya no hablo de ingenieros, matemáticos, etcétera, que a los que somos padres, pues siempre, y sobre todo si somos ingenieros, nos gustaría que nuestros hijos estudiaran eso también y les gustara. Pero hablo de la formación profesional. Vosotros habléis de soldadores, pero es que nos cuesta encontrar plegadores, nos cuesta encontrar carpinteros, que es una profesión manual muy bonita y que he de decir que cuando se entra se cobra incluso más que un ingeniero. Entonces, es sorprendente que nosotros como padres no veamos atractivas tampoco esas profesiones. Entonces creo que requiere un cambio de cultura que durante años nos han metido en la cabeza que para tener éxito en la vida hay que tener una carrera universitaria, pero no todo el mundo tiene las aptitudes para estudiar una carrera universitaria. Pero no es que no tengas esas aptitudes no quiere decir que seas menos persona. Es que las otras profesiones son igual de importantes y requieren unas habilidades que yo me pongo a soldar y soy un 0 a la izquierda. Y lo he intentado aprender porque creo que sirve para mejorar también la forma en la que haces tu trabajo y no tengo esa habilidad. Entonces creo que poco a poco tenemos que cambiar esa cultura y esa forma de hacer las cosas para que no sea blanco o negro. No es ser ingeniero es bueno y ser FP es malo. No, rompamos ese paradigma y ese estereotipo que durante años nos han metido en la cabeza. Y creo que ese es uno de los temas que es importante para todos. Y creo, respecto a lo que estáis comentando de que la universidad y las escuelas de formación profesional no están alineadas con las necesidades que tenemos hoy en día en las empresas, nos está llevando a las empresas a tomar nuestro propio camino. Nosotros tenemos, BSH, nosotros y muchas otras empresas tienen sus propios ciclos de posgrado para después de la universidad para conseguir que en 2 años las personas desarrollen esas características, esos conocimientos y esas habilidades que necesitamos para empezar a trabajar en HMI. Entonces, invertimos en la universidad o en otros aspectos para formar a esas personas. La formación dual que comentabas antes, ¿cuántos años llevamos persiguiéndola en Aragón? ¿Cuántas veces, en cuántos foros ha salido? No lo conseguimos. La primera formación dual que surge es en la Universidad de la Almunia, a nivel universitario, con la ingeniería de datos, y les ha costado un esfuerzo enorme, porque las cosas no son fáciles. ¿Qué hacemos nosotros con la formación dual? Contratamos soldadores y durante 6 meses nos dedicamos exclusivamente a enseñarles a soldar.
con lo cual creamos las universidades en las propias empresas. Pero estos son pequeñitas acciones que vamos haciendo de manera separada entre nosotros. Y vuelvo otra vez a ¿por qué no colaboramos? ¿Por qué llegamos otra vez a hacerlo de manera individual en vez de una manera agrupada y alineada? Bueno, pues ese es el reto que nos queda. Bueno, pues a ver si de esta conferencia sale algo así y se puede hablar con muchas empresas que están hoy aquí con nosotros y vosotras también. Y bueno, vamos a hablar de algo que también se ha hablado en la introducción, sostenibilidad. Sin perder competitividad, ¿cómo podemos liderar o crear o transformarnos las empresas hacia una economía sostenible? Bueno, pues lo voy a coger yo, porque siendo la directora de sostenibilidad de HMI, entre otras cosas, es como mi tema. Yo te miraba, Carolina. Sí, lo sé, porque me apasiono con este tema. A ver, yo creo que la sostenibilidad es una palabra que está un poco hoy en día en la boca de todas las empresas. Todos hablamos de sostenibilidad, de que queremos ser más sostenibles, etcétera. La dificultad está en aterrizarlo. Poco a poco, el plan de descarbonización del Gobierno y diferentes iniciativas van a empezar a marcar un marco legislativo en el que nos va a obligar a todos a ser más sostenibles. Y bueno, esos son los mínimos, pero creo que como sector la industria tiene una responsabilidad mayor. Mayor en el sentido de que deberíamos impulsar la sostenibilidad desde nuestras acciones, conseguir que todos nuestros empleados empiecen a ser sostenibles. ¿Y qué significa ser sostenible? Pues son pequeñitas cosas, no es solo reciclar, es reutilizar, alargar la vida de las cosas que compramos, reducir un poco la manera en la que utilizamos los recursos. Y creo que eso es posible a través de la concienciación y de la innovación. Entonces, una vez eres sostenible dentro, eres capaz de transmitir esa sostenibilidad hacia afuera, porque lo que hemos visto en muchas ocasiones es que las empresas quieren ser sostenibles por la imagen que eso les genera, que está muy bien. La excusa para ser sostenible da igual que sea, el objetivo es conseguirlo. Pero es verdad que no se puede ser una empresa sostenible sin tus empleados. Y tú, o sea, yo misma no tengo esas acciones en mi día a día a nivel de sostenibilidad. A mí me costó muchísimo, por ejemplo, acabar con el papel. Yo era una persona de escribir en papel. Entonces, eliminar el papel de mi vida fue una dificultad muy importante. A otras personas no les cuesta, pero es verdad. Ese cambio, que es una pequeñita cosa, poco a poco lo vamos contagiando. Entonces, dentro de la empresa, trabajar la sostenibilidad. Creo que además nos va a ayudar también a reducir costes, a mejorar la manera de hacer las cosas, a innovar. Entonces, elijamos la excusa que queramos para ser sostenibles. Decidamos ser sostenibles. Pero nuestra responsabilidad creo que va un pasito más allá. Porque una vez somos sostenibles nosotros, tenemos la oportunidad de hacer que nuestros clientes sean sostenibles y de hacer que nuestros partners y nuestros proveedores sean sostenibles. Porque si nosotros les exigimos una serie de parámetros y les ayudamos a implantar las cosas que nosotros ya hemos implantado, trabajaremos por la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad es rentable, requiere inversión, pero al final el beneficio es muchísimo mayor. Ya sea por imagen, por reducción de costes, por conseguir clientes que si no, no conseguiríamos, por la razón que queramos, pero es rentable. Entonces, una vez te lo crees, porque esto es un acto de fe al principio, lo empiezas a ver los frutos y ves la diferencia. Y diréis, ¿y cómo podemos hacer que nuestros clientes sean sostenibles? Pues voy a contar un ejemplo que tuvimos hace poco. El Valencia Basket tenía un problema y es que tenía toda la ropa, todo el merchandising de la temporada anterior que no sabía qué hacer con ello. Nosotros hacemos mobiliario comercial, pero vinieron a nosotros, oye, ¿vosotros qué decís que sois sostenibles? ¿Qué hacemos con este material? Entonces nos empezamos a pensar y convertimos ese merchandising que tenían antes, lo transformamos en unas bolsas que venden en su tienda. Entonces, es cierto, y vuelvo otra vez, me vais a oír muchas veces decir esto, que esto no lo podemos hacer solos. Solo lo pudimos hacer gracias a la colaboración con Acteco y con la Fundación Rey Ardiz, porque colaborando los tres fuimos capaces de encontrar una solución que ellos no habían pensado. Entonces, encontrar esa dificultad que tienen los clientes a nivel de sostenibilidad, es verdad que no es nuestro negocio core, pero nos permite entrar a trabajar con empresas como Valencia Basket, que si no, nunca hubiéramos tenido la oportunidad. Entonces, os animo a que transforméis vuestras empresas hacia la sostenibilidad y que desde esa transformación empujéis también a los clientes y a todos los que trabajan con vosotros a pensar de manera diferente en la sostenibilidad.
Y aquí hay otra cosa importante. El otro día, visitando la página de Pardo, descubrí que tenéis la cama ecodiseñada, que también el ecodiseño está en la boca de todos un poquito, pero ¿quién sabría decir en 3 palabras qué significa ecodiseñar? Es muy complicado. Es muy complicado porque hay muchísima teoría sobre el tema, pero cuando lo llevas a la práctica nos cuesta entender qué significa. Y a lo mejor cuando tienes un único producto o unos pocos productos que codiseñas es más sencillo porque te permite la posibilidad de dedicar tiempo a revisar ese diseño, conseguir utilizar menos materias primas, hacer que sean separables para cuando los reciclemos podamos reutilizar esos materiales, a que los puedas volver a utilizar. Pero nosotros que desarrollamos 16.000 referencias nuevas cada año, es todo un reto el de implantar el ecodiseño. Entonces, poquito a poquito se puede hacer. Es ir descubriendo en cada aspecto qué puedes hacer para que tu producto impacte menos en el medio ambiente. Entonces, os animo también a investigar sobre el ecodiseño y a encontrar la manera de aplicarlo en el día a día, que creo que es el gran reto de la sostenibilidad rentable en nuestro negocio. Yo solamente un apunte, porque poco que aportar a nivel técnico. Creo que la administración pública debería ayudar a ir en esa línea. Nosotros licitamos mucho en concurso público. Hay una sensibilidad en ese sentido de ir incluyéndolo, pero echa la ley, echa la trampa, ¿no? Al final el que se presenta puede ser un distribuidor que compra un producto en Turquía y que él sí que tiene certificaciones y lo hace todo muy bien en una oficina comercial, pero la empresa a la cual está representando para la participación no tiene nada de lo que sí que tenemos los demás. Se va a convertir en una obligación, no va a ser una cuestión de si me gusta o no, tarde o temprano va a ser una obligación. Y en ese periodo que se convertirá en obligación, yo creo que a los clientes yo creo que los podemos convencer y hasta están dispuestos a pagar un poquito más por algo que sepan que es sostenible y verde, por decirlo de alguna manera. Pero la administración tiene que ayudar a que en ese sentido se cree ese escenario y nos obligue a las empresas y a las distribuciones, a respetar esa regla. Estoy de acuerdo. De hecho, creo que hay países europeos que están mucho más evolucionados en eso. Nosotros hicimos un proyecto para cambiar todos los pupitres en Italia, 300.000 pupitres en cosa de 4 meses, y nos llevamos a licitación por 2 cosas. Nuestra capacidad industrial en Aragón, porque no lo hicimos solos, éramos incapaces, y por aportar una reducción del impacto en CO2 en el diseño que propusimos para el pupitre. Italia lo valoró. Creo que en España todavía eso no se valora. Sí. Tienes toda la razón. Se valora tener las 14.000, las 9.000, sí, pero son mínimos. Pero no un hecho concreto demostrable de huellas de carbono, de impacto medioambiental. Es verdad, eso es. Yo creo que además no se va a convertir en una obligación, sino en una necesidad, que estamos viendo la escasez de materias primas que estamos viviendo, con lo cual tenemos que diseñar desde el principio viendo cómo luego recuperamos esas materias primas. Efectivamente. Entonces, muy buen punto. Y nada más. Gracias porque me he aprendido mucho de lo que has contado. Sí. No es que sea experta en el tema y bueno, a mí me pasa. Carolina, ha quedado muy claro. Me quedan 3 minutos. Si sois capaces de responderme en 3 minutos a una pregunta más, os la hago. Innovación. Vamos a hablar de innovación. ¿Qué diferencia Aragón desde el punto de vista de innovación? Vamos a decir al resto de España y si queréis podemos también al resto del mundo. A ver, yo me tiro rápido y digo, le cojo a Carolina el tema de la colaboración, porque me mordió un poco la lengua ahí cuando estábamos de colaborar. En otras cosas igual no, que hay muchos frentes, pero en el tema de innovación yo creo que ahí sí que la administración aragonesa está haciendo algo muy novedoso y que está funcionando muy bien, que es desde el tema de los proyectos AEI, a los temas de los proyectos de salud, en el caso un poco nuestro, el tema de los clústeres está siendo yo creo un éxito también por la Cámara de Comercio y demás. Creo que en la parte de innovación, que es donde más déficit a veces tenemos por conocimientos y por capacidad económica inversora, está empezando a funcionar lo que tú comentabas de las colaboraciones. Pardo, sin ir más lejos, ahora está en proyectos colaborativos con el Hospital Hernán Cortés, con Inicon, con Empresa Dinámica 3D para temas de impresión 3D. O sea, creo que estamos aprendiendo rápido. Además, está habiendo ya casos de éxitos que anima doblemente a continuarlo y no conozco muy bien cómo lo hacen en otras comunidades autónomas, pero desde luego sí que la sensación que tengo es que hemos dado un paso adelante en Aragón y en este caso probablemente un poco empujados, ya hacíamos las empresas privadas lo que hacíamos, pero sí que este tema colaborativo donde no llegamos por tamaño de determinadas empresas está ayudando un poco la administración y tiene que ir en esa línea. ¿Innovación? Bueno, para mí la innovación es fruto de la necesidad, así que cuando hay necesidad se innova muchísimo más.
Entonces yo siempre digo que es verdad que esta crisis de las materias primas, la crisis de la energía, la guerra en Ucrania, la pandemia, es todo muy triste, pero aprovechémoslo, démosle la vuelta a la situación y aprovechemos para ver los pocos puntos positivos que tiene, y es que nos van a obligar a cambiar la forma de hacer las cosas y a replantearnos si lo que hacemos ahora sirve para el futuro. Y para mí eso es la innovación. Imaginación, creatividad. Sí, yo también pienso lo mismo, que es en lo que nos tenemos que enfocar para poder salir de esta situación de incertidumbre en la que estamos viviendo. Bueno, pues gracias a los tres no hemos hablado de otras cosas que teníamos previstas, como la nueva reforma laboral, como el coste de los suministros, el coste y la falta de materias primas, pero bueno, eso quizá nos deja un espacio para convocar una segunda jornada. De verdad, muchas gracias a los tres, Carolina, Marta, Daniel. Para mí, como moderador, ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias, Luis. Sí, gracias a vosotros. Y ahora, si lo deseáis, podemos compartir un café que tenemos fuera todos los asistentes, los que podéis asistir. Gracias a todos.